Desde Cuatro Vientos, de nueva cuenta, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra plataforma 4B TV Diálogos, el día de hoy, viernes 30 del mes de julio 2021. Muy amables por estar con nosotros. Les pedimos lo de siempre. Por favor, si les gustan nuestros programas, compártanlos. También obsequienes un like, nos hace más fuertes, más poderosos acá en nuestro contexto regional y a nivel nacional e internacional. El día de hoy, cuando son las 12 del día, con un minuto, queremos agradecerle de nueva cuenta el que esté con nosotros, nuestro amigo y colaborador, analista político electoral, Víctor Alejandro Espinosa. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, en España, y también por la Universidad Nacional Autónoma de México, y también es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Bienvenido, Víctor. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido Víctor? Muchísimas gracias por estar con nosotros un viernes más. Gracias, amigos, amigas de Cuatro Vientos, por continuar también con nosotros en este día de transmisiones, el último de la semana. Y cerramos con broche de oro con Víctor Alejandro Espinosa, porque además hay temas muy interesantes que él mismo nos sugirió. Uno de ellos, por supuesto, es la consulta popular que se llevará a cabo el próximo domingo, 1 de agosto, para ver si vamos a llevar a juicio o no a los actores políticos del pasado que todos los mexicanos y mexicanas entendemos como los expresidentes y su círculo, su red más cercana, involucrados en presuntos actos criminales, delictivos, que queremos saber si se llevan ante los tribunales, los queremos llevar o no. Este es el tema que vamos a tratar con nuestro amigo el doctor Víctor Espinosa, pero también nos propuso otro que me gustaría que empezáramos por ahí, Víctor, que es este congreso local, esta legislatura que ya se va, ¿verdad? Y que nos deja todavía ya a punto de irse, nos deja con una situación sumamente preocupante. Acabamos de tener una entrevista con integrantes del Consejo Consultivo del Agua y que nos plantean ellos que esta iniciativa que se acaba de aprobar por parte de los diputados en una votación bastante dividida, pues es muy dañina para los congresos locales, que esta iniciativa de municipalización del agua está a punto de ser convertida ya y publicada como un decreto a iniciativa del gobernador Bonilla, pues va a significar un descalabro tremendo para los municipios y se lleva a los municipios la figura de la asociación pública-privada para que sean ellos los que contraten obras, mientras que el Estado seguirá cobrando el agua y definiendo el diseño de la política pública respecto al agua. Pero no solamente es eso, también está lo del, ¿cómo le llaman? El fiscal carnal, que están pidiendo que se quede más tiempo en el Congreso. Yo no agrego más, tú tendrás algunos otros elementos y opiniones que darnos. ¿Qué te parece esta legislatura que estaba por irse y qué tareas le deja a la que está por llegar? Si quieres, empezamos por ahí, luego nos vamos con la consulta o con el caso Tecate, que también es grave lo que está sucediendo y lo podemos tratar rápidamente. Bienvenido y adelante, Víctor. Sí, efectivamente, esta legislatura que se despide, yo creo que lo que muestra este tipo de decisiones, que no solo pues son esas, ¿no? También en la semana decidieron homenajear al gobernador en turno, ¿no? Lo cual, pues yo creo que está bastante fuera de lugar, ¿no? Como acto simbólico, como mensaje, pero que ejemplifica muy bien uno de los problemas estructurales que tiene nuestro régimen político. Y no solo es Baja California, es a nivel nacional. Es decir, es un sistema presidencialista, lo hemos dicho, en donde, pues desgraciadamente, en el caso de las entidades es mucho más claro que a nivel federal,
por el poder que concentran los gobernadores, que prácticamente antes decíamos que eran virreyes, hoy decimos que son señores feudales, ¿no? Que subordinan totalmente a los poderes judicial y legislativo. Y esto no es nuevo y no solo corresponde a la actual coyuntura, lo vemos en el pasado también, ¿no? Y en la anterior legislación, cuando iba saliendo, se acuerdan que, pues, aunque tenían mayoría panista y priista, aprobaron la ley Bonilla antes de irse, ¿se acuerdan? Sí, ¿Cómo cómo no? no. Para prolongar el mandato del gobernador y nada tenía que ver con que fueran panistas o priistas, ¿no? O sea, fue un mandato, fue una orden del exgobernador Kiko Vega y se subordinaron. Pues esto no ha cambiado, desgraciadamente es un problema estructural. Ya saben los diputados, más los de su partido, que si se llegaran a insubordinar, sobre todo antes del proceso electoral, pues les costaba la postulación de Morena, ¿no? Lo vimos claramente. O sea, si te insubordinas o votas en contra de una iniciativa que envíe el gobernador, entonces, pues no vas a pasar el filtro del partido para ser candidato o candidata a la reelección. Es decir, hay este tipo de mecanismos, los gobernadores controlan prácticamente a la clase política local, y así como, pero su poder está en función del cargo, ¿no? Inmediatamente que asuma el cargo, la nueva gobernadora declina el poder del gobernador que se va. Pero antes de irse puede hacer muchas cosas. Sobre todo tratar de protegerse para el futuro, porque eso es lo que hacen. Yo creo que en la aprobación de la ley Bonilla, Kiko Vega fue una negociación con el gobernador que llegaba, ¿no? Desde luego, para protegerse las espaldas, ¿no? Y así sucesivamente. Desgraciadamente es un régimen presidencialista en donde se reproduce a lo largo y ancho del país, pero en las entidades, en las alcaldías, a veces no tiene ningún contrapeso, ninguna vigilancia, digamos, ¿no? Si no es por la ciudadanía que se tiene que movilizar, díganme si no, lo que fue la movilización para detener la construcción de la cervecera. Sin esa movilización hubiera sido imposible, imposible, y seguiría la construcción, porque todas las autoridades, el gobernador saliente y el entrante, estaban de acuerdo con la constructora, tenían intereses. Esto pues suena muy, muy fuerte, ¿no? Pero así funciona y nos podemos ir a los gobernadores de otras entidades y así funciona. Lamentablemente es muy complicado, por ejemplo, para esta legislatura que se va, contradecir. Llama la atención, eso sí, Olga, Luis, y es un indicativo de cómo el poder del gobernador empieza a declinar. La votación para lo de la municipalización de las comisiones del agua. 13-11 y una abstención. Fueron 13-11. O sea, hubiera sido impensable el año pasado. Sí. ¿Por qué? Porque esos 11 saben que tienen que aguantar muy poco tiempo, ¿no? Alguna posible represalia. Los que ya se reeligieron, pues ya la libraron. Los otros, porque hay algunos que se reeligieron, que votaron en contra, y otros que nunca se les quitó, digamos, es el caso de Rosina del Villar, ¿no? De Rosarito, que por haber votado en contra de algunas de las... En contra de la ley Bonilla 2. La ley Bonilla 2 le costó la reelección y ser relegada, ¿no? Entonces,
Pues es lamentable lo que sucede. Se requiere una reforma profunda del régimen político para que los gobernadores y el mismo presidente de la República, hay que decirlo, porque es un sistema presidencial, no subordinen a los otros poderes. No, no es, a veces ni siquiera es una cuestión de maldad, ¿no? Sino que así funciona el régimen. Así funciona el régimen y entonces hay gobernadores, hay autoridades muy proclives al autoritarismo y un régimen presidencialista, pues les permite tomar decisiones en ese sentido, Oye, Víctor, autoritarias. así funciona el régimen, pero se supone que estamos en un periodo de cambio. Este cambio yo no lo estoy viendo desde la cúpula del poder político en Baja California, pero sí lo veo desde una conciencia mayor, una rebeldía, una actitud más participativa de ciudadanos. A veces muy alta, con picos altísimos, como las movilizaciones de 2017, que echaron para atrás la ley estatal del agua y que terminaron echando para atrás lo de Constellation Brands. Pero hay, en otros momentos, pues como todos los movimientos tienen sus altibajos con expresiones más limitadas, pero ahí están, ahí continúan. ¿Tú piensas que este afán de transformar, yo veo la cuarta transformación en Baja California representada en grupos organizados de la sociedad, más que en legisladores, en alcaldes, en el gobierno del estado? ¿Piensas que puede darse este movimiento también desde la sociedad ahora para revertir los últimos bolillazos, como este de la ley de municipalización del agua, lo de la pretensión de dejar más tiempo al Titi Ruiz en la fiscalía y la necesidad, a fin de cuentas, Víctor, de que de una vez por todas Marina del Pilar Ávila ya diga quién está gobernando, quién va a gobernar Baja California? ¿Es posible que se dé este movimiento y que revierta al bolillismo y sus bolillazos? Más que nada es la única opción, ¿no? Yo creo, la movilización cívica, digamos, ciudadana, es importantísima para esto. Sí son otros tiempos, yo creo que hay esta contradicción, como en toda transición, entre quienes leen, digamos, en clave progresista, digamos, los llamados, en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, a una transformación que sí le entienden. Sí hay personajes en el gobierno que sí lo entienden. Hay otros que siguen en una dinámica muy personal digamos, de intereses personales, de grupo, y entonces se da esta contradicción porque a veces uno ve indicios de que las cosas están cambiando y otro día te das de topes, ¿no? Con decisiones como las que se toman en algunos congresos. Dime, ¿cuántos congresos con morenistas en su mayoría no aprueban, por ejemplo, leyes progresistas en términos del derecho de las mujeres a decidir, matrimonios igualitarios? Y uno dice, ah, caray, si son morenistas y si ese es el discurso, pues sí, pero resulta que hay pues morenistas de repente muy conservadores o gente que pues se cruzó de partido nada más por interés personal. Digo, el caso más emblemático debe ser el de Lili Telles, ¿no? que ahora es lo que siempre ha sido una ultraderechista, ¿no? Ultraconservadora, pero que se aprovechó de la postulación de Morena, ¿no? Para ser senadora y ahora pues ha costado muchísimo para la imagen de Morena. Digamos que se dan estas contradicciones porque ha sido un proceso gradual, digamos, de cambio, incluso al interior de Morena, de consolidarse como un partido político. Entonces, conviven pues cosas extrañísimas, ¿no? De repente
vamos a ver ahora que vienen los nombramientos en el gobierno del estado y en las alcaldías. Van a ver si no nos admiramos de algunos nombres que van a aparecer, que dices tú, ¿cómo es posible que aparezcan otra vez estos nombres, ¿no? Te doy un nombre, ¿no? Alejandro Mungaray en la alcaldía de Tijuana, ¿no? Confirmado. Confirmado en la Secretaría de Desarrollo Económico, creo. Desarrollo Económico, sí. Tú dices, pues, ¿qué tiene de morenista? Es más bien, ¿cómo se llama? Del grupo guadalupano, ¿no? O se oye muy feo guadalupano, ¿no? Sí, pues sí. Guadalupista. Por José Guadalupe, el exgobernador. Entonces, vamos a ver estas cosas, de repente, gente que se convirtió de último momento y van a aparecer en los gabinetes, ¿no? Lo peor, por Víctor, esta que en mezcla realidad, extrañísima, ¿no? Además yo veo de repente en muchos funcionarios, sobre todo jóvenes, que no tienen trayectoria, que no saben incluso distinguir entre izquierda y derecha o entre el proyecto neoliberal o lo que está proponiendo el presidente. De verdad, ¿eh? Más bien son izquierdistas, buena onda de Face, ¿no? De Facebook y de redes sociales, porque pues si no, si tuvieran una mínima trayectoria, entenderían de qué va la cosa, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que se les está pidiendo que asuman? Y entonces, pues, no dudan en subir a estos amigos, que porque, pues, a lo mejor se conocieron en algún grupo de oración y los invitan, o no, o es compadre del compadre, y entonces, o amigo de su hermano, y no importa el posicionamiento ideológico o político, ¿no? Lo que cuenta es esta cercanía personal. Y esto, paradójicamente, Luis y Olga, pues yo siento que sí decepciona mucho a la población, ¿no? A la ciudadanía, que dices, híjole, tantos años de sacrificio de muchas generaciones de luchar y que siga pasando esto, pues ni modo, con esos bueyes hay que arar, como dicen Oye, el Víctor, dicho, ¿no? aprovechando que ya se van los diputados de esta 23 legislatura, ¿has hecho un análisis y que pudieras sintetizar de una manera muy breve cómo actuó la 22 y cómo termina la 23? ¿Nos podrías dar ¿hay alguna diferencia ¿alguna entre diferencia, por favor? No, desgraciadamente no, hay una total subordinación a los dictados del Poder Ejecutivo, lo vimos. Y yo de repente les preguntaba a los pocos que se atrevían a levantar la voz y realmente sí te decían, pues nos va a ir como en feria porque es remar contra la corriente y estamos amenazados, ¿no? Es decir, sí había y sí hay esta subordinación terrible, autoritaria, ¿no? Para que voten las iniciativas en un sentido. Y además a veces en fast track, ¿no? Como vimos esta Oye, yo semana creo que en ese de las sentido comisiones. fueron incluso peores que la 22, pero lo que yo estoy viendo, Víctor, y no sé si esto tú también lo has tomado en consideración, varios de ellos repiten, varios de ellos van a estar presentes en la 24 legislatura. Y algunos que están llegando, como es el caso del Distrito 17, son realmente delfines directos de los que estaban antes en esas diputaciones. El 17 lo va a manejar, desafortunadamente, una mujer que se llama María, Miri, Montserrat, como la Montserrat presidenta municipal. Caballero. Pero llega, pues realmente bajo la sombra, el amparo y la disposición, no sé, la que quedó como indígena, que puso de última hora Miriam Cano. En el distrito 17, pues llega precisamente como alguien que va a ser fácilmente manipulable, que si no es que ya lo estoy viendo por parte de la diputada todavía. Y con triquiñuelas, Miriam torciendo Cano. la ley, lograron ponerla porque ya se les habían vencido todos los tiempos. Víctor, entonces nos espera más de lo mismo, mi estimado Víctor. Sí, yo te quiero hacer una pregunta junto con esa, permíteme nada más, porque me parece que es fundamental. ¿Consideras tú que una vez concluido el gobierno de Bonilla, sigue una fuerza política importante del bonillismo? ¿El bonillismo está presente? ¿El bonillismo no se va? ¿El bonillismo va a buscar seguir gobernando a través de todos los espacios que pueda abrirse
con Marina del Pilar? Pues es muy difícil tener la bola de cristal, pero fíjate que así a bote pronto a lo mejor te podría decir que no. Es decir, es un estilo, el del gobernador, muy autoritario. Eso lo veo. Y muchos de ellos saben que su vida política depende de la subordinación. Muchos de ellos, creo que los liderazgos en este momento políticos no pueden sobrevivir solo sobre el autoritarismo. Y ¿Hablas de los necesitan diputados y de los partidos? Y de ¿Y de los actores presidentes políticos? municipales. de los actores políticos. O sea, la pregunta era si el grupo de Bonilla el Tiene bonillismo poder. va a sobrevivir. Ujú. Yo creo que no, por esta situación de ser un estilo muy, muy autoritario, que muchos están, porque no les queda de otra, ahí, ¿no? Obedeciendo, pero que los tiempos exigen mayor flexibilidad en los grupos políticos, ¿no? Es decir, tú no puedes ir por la vida ante una coyuntura y lo que viene solamente agachando la cabeza, ¿no? Entonces, entiende uno que no les quedó otra y tienen que aguantar cuánto le falta a Bonilla hasta octubre, ¿no? Hasta el último día de octubre. Sí, claro. 3 meses. Ujú. 3 meses, ¿no? Saben que tienen que aguantar 3 meses, ¿no? Y después va a ser muy difícil, que tenga los mecanismos como grupo para mantenerlos subordinados. Ahorita es el poder y las carreras políticas, pero una vez que él no tenga el control, va a ser muy complicado que, salvo los muy fieles, amigos que tienen negocios, lo vemos con el janquismo, ¿no? Ujú. Es decir, ¿quiénes continúan muy, muy fuertes con el ingeniero? Pues aquellos que siguen viviendo de eso, es decir, de negocios que trabajan para él, etcétera. Pero es una empresa mucho más grande que la que pudiera haber construido Bonilla. Entonces, es muy difícil. Yo creo que la gente así es, rápidamente se va a hacer marinista, ¿no? Ujú. Por conveniencia, o sea, Sí. Claro. rapidísimamente, porque saben que el poder lo va a tener Marina del Sí, yo por eso Pilar, ¿no? precisamente te preguntaba lo del tema de los diputados y las diputadas, el próximo el Congreso, el 24, porque pareciera ser que es una calca, Congreso tras Congreso aquí en Baja California. Como tú dices, llegan personas con poder, Marina va a llegar con un poder que pues obviamente no sea el suyo, sino de gente con la que llega arropada, pero los que anteriormente operaban y continúan operando todavía con el gobernador todavía, Jaime Bonilla, pues van a seguir operando, o sea, porque es la misma clase política, pues, Es una la clase misma clase política, política acostumbrada a estar bien con el poder. son los mismos nombres, Luis, las familias, Sí, sí, antes fueron priistas, luego panistas y ahora morenistas, o sea, es un juego de intereses, sí. ¿por qué? Porque no hay un partido morenista consolidado fuerte, que tenga algunos filtros, digamos, para las candidaturas, y porque está en función, pues, de relaciones personales, ser candidato, no Sí. está en función de trayectorias, de fuerzas. De repente vemos cada cosa, lo vemos claramente en el caso de Tecate, ¿no? Del alcalde, ¿no? Electo, que es eso, ¿no? Son relaciones personales, no son trayectorias, no son prestigios, no son méritos políticos. Y entonces, pues, mira, cuando llegó el PAN, pues muchos periodistas amanecieron azules, ¿no? Al otro día. Ajá. Y ahora Y, se a- pusieron morados. y ahora morado. Yo he visto, el otro día veía a un alumno que me cae muy bien, es muy inteligente, un alumno que tuve en Vivero, pues, pero que era panista recalcitrante, hasta con la camisa morada, ¿no? Sí. De funcionario en no sé qué dependencia. Entonces me llamó mucho la atención porque, caray, dije yo, pero se convirtió, pero rapidísimo, y es uno de los
de los Aquí en más el Senado hay varios aguerridos periodistas igual. y Es lo que te activos, iba a ¿no? decir, Víctor. Es que tú dices, se convierten. No, no hay tal conversión. Entran con Oportunistas. todas sus mañas, su oportunismo, su forma de ver la vida y de ver la política, y entran, aquí lo dice el maestro Duarte, Armando Duarte, con un concepto que a mí me interesó, me gustó mucho porque me pareció muy adecuado. Dice, cuando una fuerza política crece, convence, avanza y tiene el respaldo popular para llegar a ser gobierno, es normal que atraiga políticos, elementos de otros partidos que llegan y se suman a ese proyecto. Dice, eso no nos debe de asustar, sucede en toda la historia de la humanidad, en todos los países. Forma parte precisamente del crecimiento de los nuevos grupos, de las nuevas fuerzas políticas que vencen a los antiguos regímenes. Pero el problema con nosotros, y particularmente en Baja California, es que llegan no a sumarse a un proyecto que está impulsando una transformación, sino que llegan a, y esta es la palabra, a colonizar. Se meten en la organización y reproducen ahí todas las prácticas del viejo régimen del que vienen y terminan colonizando, en este caso a Morena, por ejemplo, y puede ser aplicable incluso a comunidades en el reino animal, ¿verdad? Pero aquí en el reino político y social sucede lo mismo. No hay transformación, no hay conversión, hay colonización. Y yo te comento esto para, si quieres, pasamos al siguiente punto, que es precisamente Tecate, donde me ha llamado tanto la atención la manera tan rápida en que sucedió lo que tú nos estuviste comentando, advirtiendo a lo largo de unas 3 entrevistas, charlas en estos programas, donde nos hablabas del pésimo candidato que se postuló por Morena para la alcaldía y que decías es una persona muy conflictiva, es una persona incluso con problemas de conducta en lo personal, y es una persona que le va a traer conflictos a Morena, y le va a traer conflictos, por supuesto, a la gente de Tecate, y me refiero a esto que ya trascendió con su esposa María Fernanda Holguín Martínez, que lo denunció por violencia intrafamiliar, por violencia familiar, y que ella dice, y lo dice muy claro, que ella, desde antes de que fuese postulado, de que hubiese siquiera la idea de que podía ser el candidato a alcalde, ella había empezado un trámite que no terminó de divorcio y que no se pudo divorciar, pero que ahora pasado fin, hace unos días, menos de una semana, pues fue objeto de agresiones de nueva cuenta por parte de ahora el alcalde electo, y está recurriendo a la fiscalía y está pidiendo la protección de la propia comunidad para decirles, por favor, no dejen, que no permitan esto. Lo que estoy pidiendo es que no se maquilen con estrategias para silenciar lo ocurrido, que no me invisibilicen, que no me dejen sin justicia. Y dice, tratan de intimidarme, de demeritar mi persona para salvar su imagen de alcalde electo. Por ahí va más o menos las denuncias que leí, no sé qué más sepas tú al respecto, pero sí recuerdo que nos habías ya hecho una advertencia sobre este personaje, Darío Benítez, quien participó por Morena, cercano precisamente al presidente, al gobernador Bonilla, y queda como alcalde. Se saca la encuesta, la gana, y queda como el próximo alcalde en un lugar como Tecate, donde hubo tanto conflicto de la alcaldesa Adams contra el gobernador Bonilla, que la hizo objeto de violencia política y de violencia política de género durante prácticamente toda su administración. Sí, como bien dices, pues
si uno es del pueblo chico, todo el mundo se conoce, ¿no? Es muy difícil ocultar historias. Y desde que él asumió la Comisión del Agua, justamente, ¿no? Justamente. Empezaron las tropelías, ¿no? Desde que llegó, tuvo una conducta muy extraña y muy autoritaria y violenta. Violentó a los trabajadores. Hay muchas historias de gente que afectó. Y con cuestiones con teorías de la conspiración, paranoicas, que hicieron que saliera su biografía, ¿no? Hay antecedentes graves de conducta de él, de su familia, ¿no? Entonces, pues esto es la confirmación simplemente de alguien que más bien requiere apoyo psiquiátrico. Se les dijo, yo hablé con algunos prominentes de Morena y de verdad fue decepcionante porque era, ¿y qué hacemos? ¿No? Por ejemplo, ahora que surgió esto, me han contestado un poco, yo picándolos les decía, se les dijo. Te los dije. Y dicen, ay, sí, 3 años de conflicto nos esperan. O sea, de mala imagen. En vez de Eso es lo en cualquier otro país, en cualquier otro régimen, él ya no llegaría a ser alcalde. Así No es. podría. Imagínate un funcionario, han caído gobernadores en Estados Unidos por este tipo de actos. Entonces, pero pues aquí me temo que no va a pasar nada. Si no es por la acción de la señora y que se movilice y de los colectivos feministas, primero para protegerla y después para evitar que al menos siga actuando de manera violenta con los trabajadores, con sus subordinados que va a tener, porque, insisto, su actuación al frente de la Comisión del Agua fue y ha sido terrible, ¿no? Incluso utilizaba las redes sociales de la comisión para amenazar a quienes consideraba, o sea, él fue utilizado para la campaña contra Zulema Adams. Sí. Que bueno, uno no está para meter las manos al fuego tampoco por la alcaldesa, pero en este caso fue evidente que era la función de él atacar desde la CEF a la alcaldesa, ¿no? En esta campaña. Y como premio le dan la candidatura y la alcaldía. En un procedimiento que, insisto, hemos criticado también de Morena en el sentido de que no está claro las famosas encuestas, ¿no? Nunca vimos la encuesta, los resultados de la encuesta, pero él apareció como candidato y aprovechando la fuerza de Morena, porque no fue gracias a su nombre, No, pues ni quién lo conoce. como fue en el caso en la mayoría de los municipios, pues queda de alcalde con una diferencia muy, muy pequeña respecto al segundo lugar, que fue José Alfredo Ferreiro, que cometió, desde mi punto de vista, un error garrafal hacia el final, que perdió el apoyo de los jóvenes por su conservadurismo, y eso le costó la alcaldía de Tecate y ganó este muchacho, un joven de 28 años. Lo dice bien su esposa, no tiene ni carrera, era más bien un hacker, lo habíamos dicho, ¿no? En fin, es lamentable lo que pasa, es muy serio, ¿no? Es violencia. Vamos a ver en qué termina esta situación, pero pues no augura nada bueno para Tecate, pero sobre todo para Morena. Yo creo que se está desperdiciando el capital político, sobre todo porque dentro de 3 años el candidato ya no va a ser Andrés Manuel López Obrador. Así es.
que es el que le da la fuerza. Yo creo que mucha gente no entiende, o muchos de estos funcionarios no entienden, que la fuerza de Morena sigue estando por el prestigio del presidente. Y que cuando no esté, yo no sé qué va a pasar, ¿no? O sea, si no hacen la transición a un partido institucionalizado, con reglas claras, con procesos de designación democrático, pues puede pasar lo que le pasó al PRD, desgraciadamente, ¿no? Y en lo que terminó el PRD, porque pues el PRD que es un viejo cascarón, digamos, ¿no? De la izquierda. Y bueno, yo creo que el riesgo de Morena de convertirse, lo entiendo, en un partido fuerte, institucionalizado, es que tiene que tener cierta identidad. Y entonces, pues muchos ya no cabrían. Pero esto paradójicamente le daría fortaleza y capacidad de tener prestigio en un sistema plural democrático, ¿no? En donde, pues así es la democracia. Los partidos son parte, ¿no? Y representan a ciertos sectores y bueno, Morena tendría que asumir ese costo, pero a cambio tener a candidatos y a funcionarios pues probos, ¿no? Como los pide el presidente, incorruptibles, firmes. No quiere decir que no vaya a haber de repente pájaros de cuenta, como dicen Serrat y Sabina, ¿no? Pues es normal, ¿no? De repente hay gente que ve la oportunidad, pero no tendríamos estos casos de Lili Telles, de Sergio Mayer, de Cuauhtémoc Blanco, o sea, realmente muy lamentables, ¿no? Que causan mucho desprestigio. Y vamos a ver, es el gran reto, ¿no? Es que ese es precisamente el problema de fondo, mi estimado Víctor. El problema de fondo es que el país está viviendo una severísima crisis de liderazgos. Y de liderazgos, para empezar, que tengan principios, que tengan valores políticos y sociales a toda prueba. Y estamos llenos de cínicos, estamos llenos de oportunistas. El caso de este joven de Tecate también hay que agregar, porque eso a mí me tocó descubrirlo cuando lo mencionaron como aspirante a la candidatura por Morena. Pues es un hombre que todavía hace 3 años hablaba pestes de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Un odiante de Era López Obrador. Era un personaje Apoyó al Bronco apoyó al Bronco en 2018. Y llegar finalmente que un partido permita, aquí la culpa la tienen que asumir todos los morenistas, toda la gente de Morena. Porque no se puede decir, no, es que llegó, nos conquistaron, no, nos colonizaron. No, permíteme, pues es que también ustedes lo han estado permitiendo a lo largo de todos los años. Y entonces no se pueden evitar estas responsabilidades. Y el problema es ese precisamente en Baja California en concreto. ¿Quiénes se quedan como presidentes municipales? En Ensenada, los empleados de Bonilla. Un personaje que de veras da pena hablar incluso hasta de él, por su entreguismo, por su forma de ser, de querer hacer política. Bueno, en fin, podría ser un programa. A Tijuana, ¿quién llega? Montserrat Caballero. Totalmente una mujer que estuvo sometida al caciquismo de Jaime Bonilla. En Tecate, por favor, ya acaban de decir todo lo que se dijo de él. Pero nos vamos para la zona de Mexicali. La mujer que está llegando, la mujer que va a llegar, pues también es una empleada de Marina del Pilar, que fue severamente acusada de cometer diversas irregularidades durante su gestión en el municipio de Mexicali y que provocó la ira incluso también. Y estuvieron a punto, acuérdate, Víctor, Marina del Pilar estaba pensando, ya siendo gobernadora electa, estaba pensando regresar a Mexicali. Por lo menos lo dijo. Lo mencionó públicamente, hay entrevistas sobre eso. Para quitar a Lupita Mora, que es una persona no afín, no supeditada, no subordinada a Bonilla, ligada con la sociedad y con las organizaciones sociales. Y luego te vas a Playas de Rosarito con una mujer que también ha estado así acomodándose para tratar de no caer de la desgracia de Jaime Bonilla. Y va a ser exactamente lo mismo con el caso de Marina del Pilar. Y si tú conocieras el tema del Consejo Fundacional de San Quintín, es algo de veras
También es una enorme Es un vergüenza caciquismo, lo una que sucede en desvergüenza. San Quintín con Es lo este consejo. es lo que López Obrador ha dicho hasta el cansancio, la ambición vulgar por el poder. Y luego crean en San Quintín, igual, al vapor, un proyecto también para municipalizar San Felipe, en donde ya estamos viendo en este momento que va a estar la mano de este diputado que también se religió de Moreno, de Juan Molina, perdón, en donde definitivamente vamos a ver también ahí una réplica de lo que sucedió en San Quintín. Entonces, la crisis es gravísima para el Estado de Baja California desde el punto de vista de sus actores políticos. Cacicazgos que se fortalecen. Bueno, pues yo creo que lo único que le podemos apostar es a lo que surja de la sociedad misma, a decir ya un basta. Yo creo, Víctor, que en Baja California las fuerzas de la Cuarta Transformación están en la oposición. Siguen estando, no en la oposición prianista, en la oposición de la sociedad. Y es muy extraño, porque tú ves, por ejemplo, a personajes, yo no estoy de acuerdo con que hay una crisis de liderazgos. Lo que hay es una crisis de una clase política desprestigiada, sin capacidad, corrupta, autoritaria, pero hay una cantidad de liderazgos muy importantes que provienen de la sociedad a la que se les cierran las puertas. Y estos liderazgos que surgieron, muchos de ellos con los movimientos sociales de fines de 2016 a la fecha, estos liderazgos a mí me parecen de una generosidad, muchos de ellos, tremenda, porque mientras el gobierno, tanto el de Kiko Vega como el de Bonilla, los persigue, los acosa, los tiene a las puertas de una denuncia penal para meterlos a la cárcel por su participación en la defensa del agua. Bueno, estos liderazgos, varios de ellos, en las pasadas elecciones estuvieron llamando al voto masivo a favor de Morena y están diciendo como movimiento civil, como movimientos de resistencia social, estaremos luchando en contra de los gobiernos del signo que sean, aún a los que promovimos que se votara por ellos, si van en contra de los intereses del pueblo. Por eso digo que la Cuarta Transformación está en la oposición, representada por este tipo de liderazgos que sí existen, pero no voltean a verlos. Yo vería, por ejemplo, ¿qué para mí representaría la Cuarta Transformación? Pues un Daniel Solorio como candidato a diputado, a senador, a presidente municipal de Mexicali, incluso a gobernador. Vería a ti, a Víctor Alejandro. vería a Armando Duarte, vería a varios de los líderes, Araceli como regidora, como diputada, vería, o sea, hay muchos liderazgos. Aquí mismo en Ensenada vemos gente muy decente, muy honrada, que se le cae la cara de vergüenza por lo que hace el gobierno de Bonilla y varios de sus diputados, pero que siguen trabajando como hormiguitas en el concepto que tienen ellos de lo que debe ser la Cuarta Transformación. Para desgracia de Baja California, pues aquí se impuso desde mucho tiempo atrás, desde antes, desde las vacas flacas, se impuso la presencia de Bonilla, ¿verdad? Desde las vacas flacas de Morena. Y yo creo que en gran parte, esta es una especulación mía, la insistencia de López Obrador de que aceptara la candidatura por 2 años era para decir, ya te pagué, son 2 años y acaba, ¿no? Pero bueno, el hombre quiere perpetuarse a través de otros, y por eso era la pregunta que te hacía, y creo que en parte la respondes también cuando dices, viene el declive, ya, tan se ve así que la votación, esta última por sus iniciativas, fue tan dividida, ¿no? Por 1, por 2 votos lo ganó, lo sacó adelante, lo ganó, pero creo que si Marina del Pilar quiere afianzar su gobierno y mostrar que ella es la que está gobernando, la próxima legislatura, esta misma que votó lo que votó ahora, porque muchos de ellos se reeligen, más los que vienen nuevos, podrán revocar las decisiones que se tomaron hoy. Entonces pienso que ese puede ser un momento bueno para Baja California,
y como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Y a propósito de ello, creo que en este contexto también se circunscribe la importancia de la consulta popular del próximo domingo, que no solamente es contra los actores políticos del pasado, sino que tendrá que tener una lectura muy concreta para los actores políticos del presente que representan el pasado, ¿no? ¿Cómo la ves tú con esta Mira, consulta tan polémica que ha despertado tantas discusiones? 45 minutos, brevemente, Víctor, 45 minutos, ¿eh? sí, brevemente, nada más sobre lo anterior que comentabas que me parece muy interesante. Es decir, el hecho de que haya posturas críticas, también las hay desde dentro de Morena, y eso hay que también decirlo. Este, eso no significa, perdón, que si alguien es crítico, somos críticos, no automáticamente abraces las causas del PRI, del PAN o del PRD, ¿no? Es una crítica de oposición distinta, creo yo, ¿no? No es como veo en algunos que son anti-Morena, pero que en el fondo lo que son pro-priistas o pro-panistas o muy conservadores, ¿no? Yo creo que hay, como bien dices, todos estos gente que está trabajando, que entiende además la circunstancia y dice, hay cosas que voy a denunciar, voy a luchar por ellas, pero hay momentos en que también apoyo, por ejemplo, la consulta. En la consulta, ¿quiénes están apoyando la consulta? Muchos de estos liderazgos que son críticos contra lo que está pasando en Morena, Exacto. pero que entendemos el valor y el significado y la trascendencia de un acto, de un ejercicio cívico como el del domingo. Es decir, eres crítico, pero dices, esto hay que apoyarlo, hay que empujarlo. Y hay mucha gente de Morena empujándolo y mucha gente desde la sociedad civil. ¿Quiénes están en contra? Pues los mismos de siempre. La oposición, ¿no? Los que están boicoteando, pero ni siquiera tanto los partidos políticos. Eso me llamó mucho la atención, ¿eh? El otro día, el señor Guadalupe Naranjo, ¿no? Naranjo, Zamora, Perredista, perdón, el presidente nacional del PRD, es de los chuchos. de los chuchos. Bueno, él hizo un comentario apenas antier acerca de por qué no votar, ¿no? ¿Por qué no acudir a la consulta? Pero como partidos PAN, PRI, PRD se han cuidado de no decirlo. Lo que han utilizado son a sus voceros de siempre, los editorialistas de siempre, a los bots de siempre, ¿no? Que son los que están cuestionando, son los mismos, o sea, tú lo ves. Y yo lo que decía, una de las paradojas hacia el futuro es que esos mismos que están llamando a boicotear van a ser los que más van a promover la revocación del mandato el año que entra, ¿eh? O sea, me queda clarísimo. Sí. Entonces, estos son los que están en contra, pero hay toda una masa que puede ser muy crítica, incluso de gobernadores, de funcionarios de Morena, pero que entiende la importancia del ejercicio del cívico del domingo. Y como tú bien dices, va a ser muy difícil que se alcance el 40% de la votación que se requiere para que sea vinculatorio. Son 38 millones de votos, o sea, eh, sería casi, dirían Ningún los presidente los ha creyentes, obtenido. un milagro, ¿no? Pero lo importante es, más que nada, sentar este precedente de un primer ejercicio y una especie de mensaje, ¿no? A esos funcionarios corruptos del pasado y del presente, que al rato van a ser pasado, ¿no? Como esta legislatura que se despide, ¿no? Ya pronto van a ser pasado. Y el mensaje es de que algún día pueden estar sentados en el banquillo de los acusados. Es decir, que la impunidad no debe de ser, digamos, la referencia para el ejercicio de la justicia en México. Y creo que este es el mensaje. Yo creo que la consulta tiene como dos formas de acercarse al tema, ¿no?
la jurídica, la visión jurídica, la entrada jurídica y la entrada política. Para mí es más importante la entrada política. La jurídica es en donde están entrampados, que si la justicia no se consulta, que si es muy cara, que si la pregunta está mal hecha, está bien. Y muchos se quieren quedar solamente en esta parte, y para eso también hay argumentos para debatir, digamos, eso de la ley no se consulta, pues perdón, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró constitucional, y está en la ley, está en el artículo 35 de la Constitución, la consulta popular, y hay una ley reglamentaria que se promulgó en marzo de 2014. O sea, es perfectamente legal, ¿no? Lo que, y luego dicen, es que la pregunta, y dicen que el autor es Andrés Manuel López Obrador. Pues no, finalmente fue la Suprema Corte de Justicia. Ayer, fíjate, a mí me llama la atención que esos críticos que cuestionan la consulta, que están en contra, que están llamando a boicotear, son los mismos que se les llena la boca del concepto de participación ciudadana, ¿eh? Sí. Que van dando conferencias y seminarios y que cobran muy bien, pero que hoy, ante el primer ejercicio formal de participación ciudadana, no quieren que se realice, ¿no? Pero son exactamente los mismos. Y son los mismos que se arropan en la bandera de la institucionalidad y salieron a defender las críticas contra el INE. Pues resulta que hoy, con su actitud, están golpeando al INE también, porque el INE es el órgano encargado de llevarlo a cabo, y una parte fundamental del INE es el trabajo de educación cívica. Y en el trabajo de educación cívica, el INE ha dicho siempre que los ejercicios de democracia directa son fundamentales para la construcción de la democracia. O sea, ni siquiera se dan cuenta de que están cuestionando a las instituciones que dicen defender. Pero bueno, son las paradojas de estos críticos de ocasión, ¿no? Estos críticos que son, insisto, los mismos. Pero también se dice, otro de los argumentos en contra, es que es muy cara, ¿no? 528 millones. Pero no se dice que en el artículo 8 de la ley original de 2014 se establecía, como se establece en todas las democracias modernas, que se hará el mismo día de las elecciones, justamente porque eso te ahorra muchísimo dinero y te ahorra trabajo de organización. En Estados Unidos basta ver las elecciones federales, la cantidad de consultas que se hacen el día de la elección, hasta para cuestiones de distritos escolares. Entonces, en México así estaba en la ley original, pero gracias a esa oposición que hoy cuestiona que es muy cara, Morena cedió en el Congreso, que fue un error, y decidieron entonces cambiar la fecha de las consultas al primer domingo del mes de agosto del día de las elecciones. Por eso van a ser 2 meses después. Lo cual fue un error con el referéndum. Y hay que regresar, es mi postura, al espíritu original y que se hagan las consultas el día de las elecciones. Y así no va a costar, y así se va a conseguir el 40%, porque la gente que fácilmente el 40% se hubiera logrado fue el 52% de la participación en el proceso electoral. Entonces, que no vengan con el cuento de que es muy cara cuando ellos se opusieron a que se realizara como estaba originalmente diseñado. Y que Morena y el gobierno cometió un error porque tenían mayoría en el Congreso en mayo. Sí, la modificación fue en mayo de este año. El afán del consenso. Oye, Víctor, sácame de 2 dudas. La primera, estos 28 cerradas de millones de pesos que va a costar la consulta, ¿es una cantidad extra que recibirá el instituto o ya forma parte del presupuesto que ya tiene? Si ya forma parte del presupuesto que ya tiene, no va a costar más la consulta, ¿sí? Esa sería la primera. La segunda es, ¿consideras tú que el hecho de que reduzcan a una tercera parte, alegando precisamente que no tienen recursos,
que el INE solamente ponga 1/3 de las casillas que puso, por ejemplo, para la elección constitucional de junio pasado. ¿Consideras que será un factor que inhiba la votación, que no permita que salgan los números que se requieren? Y bueno, en realidad son 3 porque quiero aprovechar de una vez para comentártelo. El periódico El Financiero Bloomberg hace 2 días publicó una encuesta donde habla de que el 77% de los mexicanos encuestados por este medio se dijeron que votarían a favor de la consulta y por el sí. Y de ese 77%, un 31% dijo que están muy interesados en participar. El restante dice que está algo interesado. Y comentando esto, Javier y yo llegamos a la conclusión de que si ese 31% está muy interesado en votar, y si solamente se lograran números conservadores, convencer a la mitad de los que dicen que están algo interesados, con eso ya se supera de manera importante el mínimo del 40% del listado nominal para que la consulta tenga carácter vinculativo. Bueno, respecto a la primera pregunta, que esos costos de 528 millones efectivamente no es un recurso adicional, fue del gasto que tiene el INE. Lo que hicieron fue redirigir, digamos, partidas y sacar ahorritos de aquí para allá, pero no fue un gasto adicional, es parte de los recursos que ya estaban comprometidos, que iba a gastar de todos modos el INE. En ese sentido, pues lo que pasó es que pues el INE tuvo que hacer reasignaciones, no le quedó de otra porque no se aprobó un mayor presupuesto. Y bueno, eso sí afectó, hay que decirlo, en términos de la cantidad de mesas que se van a instalar, una tercera parte. Si vemos en la elección pasada, del 6 de junio, se instalaron aproximadamente 163,000 casillas. Ahora se van a instalar 57,000. Estaba viendo un argumento, pero ya no me dio tiempo de seguirlo ni de confirmarlo en el INE, que estas 57,000 casillas equivalen al número de casillas básicas que se instalaron. Entonces, se instalan casillas básicas y casillas extraordinarias, ¿no? Alrededor. Y entonces el argumento de este académico era que finalmente no hay, digamos, una reducción considerable que no va a afectar. ¿Quién sabe, no? Pero se requieren, si mal no recuerdo, que en cada mesa receptora, para alcanzar el 40%, se reciban 650 papeletas. Sí, un poco menos. Es como tener un flujo permanente de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Me parece que no lo hemos visto en ninguna elección, ¿no? O sea, es demasiado. Imagínense que no deje de fluir en ningún momento de la jornada personas en las urnas, ¿no? En las mesas receptoras. A mí me parece muy complicado, pese a lo que dice el financiero y los cálculos. Me parece un desafío enorme. Ojalá que se cumpliera, ¿no? Pero me parece un desafío enorme, digamos, alcanzar esa cifra. Yo no sé quién fijó esa cifra, está en el artículo 35, ese 40%. Insisto, en una elección normal no hay problema, porque pues es más o menos la gente que acude a votar y no se requieren que todos sean por el sí o todos sean por el no, es decir, simplemente que acudan. Ahora, de los que van a ir, no me queda duda de que van por el sí. O sea, porque hay esta idea muy clara de la importancia y
los que van por el no se dejan muy fácilmente influenciar por los boicoteadores, ¿no? ¿Para qué vas si de todos modos ibas a votar por el no? No tiene sentido que vaya, etcétera, ¿no? Y eso puede pasar. Yo creo que la inmensa mayoría de los que sí acudan va a ser por el voto o por manifestarse a favor, ¿no? de la encuesta. Entonces, de la papeleta, ¿no? De la opción en la papeleta. Entonces, yo creo que simplemente o más allá de esos números, para mí el mensaje es otro, la importancia de la participación es otra. Ha habido mucha movilización justamente de la sociedad civil, ¿no? Para llamar a votar. Me llama mucho la atención y esto también golpea fuertemente al INE, que dos expresidentes que tienen, sobre todo a uno lo tienen en un altar, Pepe Woldenberg y Luis Carlos Ugalde, han llamado a boicotear la consulta. Me parece gravísimo para Qué el INE. bárbaros. Es como fue, yo diría si fuera consejero del INE general, ¿no? Pues no me ayudes, compadre, ¿no? Te hubieras quedado callado, ¿no? Porque están boicoteando el trabajo del INE. Y ayer escuchaba a otra exconsejera también de estos que llaman, que estuvieron en la elección del 2000, ¿se acuerdan que los han visto como dioses, ¿no? Porque permitieron la transición. Decir al menos dos mentiras en un evento del INE. Uno, que la propuesta original de la consulta fue de AMLO, lo cual no es cierto. ¿Es cierto? AMLO incluso se manifestó diciendo que él no estaba por la consulta, pero que si el pueblo consideraba que era procedente, él aceptaría. Por eso metió él la pregunta, porque hay 3 vías para solicitar la consulta, y por la premura del tiempo, él dijo, pues si ese es el consenso, yo someto que fue digamos, la pregunta y la solicitud que atendió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego dijo otra cosa, esta ex consejera, dijo que no se habían alcanzado el 2% de las firmas que pedía la Constitución y la ley, y que era 1.8 millones. Si mal no recuerdo, se superó en 1 millón. Sí, fueron 2.7 millones. 900,000 más de las que se necesitaban, que fue una proeza. Entonces, por eso se hizo eco López Obrador, pero ella dijo que no se habían alcanzado y que por eso no la tomó en cuenta la Suprema. El INE y la Suprema no, porque se utilizó la vía de la Presidencia de la República, que es la vía de los ciudadanos, la vía de la Presidencia o de las 2/3 partes de el INE alcanzó a validar la solicitud de los pero ya no era necesario, ya había entrado. Entonces, luego llegaron las del Congreso, ¿no? Que pues, acuérdate que ya se definitivamente. Que son las 3 vías, pero a mí me llama la atención que estos personajes que son, insisto, deificados por quienes se les llena la boca de participación ciudadana, pro INE, etcétera, salgan con estas cosas que cuestionan directamente la credibilidad. O sea, como un Luis Carlos Ugalde que está en el ojo del huracán está menospreciando, o José Woldenberg, la participación ciudadana. Un ejercicio de este tipo me parece lamentable y un golpe por la espalda, una cuchillada al Instituto Nacional Electoral. Sí. Oye, pero si el simple hecho ya quita, haz de lado la pregunta de lo que se va a consultar, el simple hecho del ejercicio democrático de que por primera vez en la historia los ciudadanos vayan a las urnas a dar una opinión sobre un asunto de carácter de interés nacional. Eso ya. ¿Cómo lo niegas? Pues con eso ya es un avance importantísimo en la democracia de este país. Jamás nos han preguntado nada. Y las veces que hemos querido que nos pregunten, nos dan un portazo en la nariz. Entonces, caray,
figuras que han destacado en la historia de México como promotores, impulsores de la democracia formal, ¿verdad? De la democracia político-electoral formal. Ya no hablemos de la profundidad de lo que significa el término democracia. Nada más en ese aspecto. Es muy lamentable que ahora se estén manifestando en contra, como Goldenberg. Y eso a mí no me deja más duda que el hecho de que el régimen anterior, el régimen que se está combatiendo y que se está buscando cambiarlo, eliminarlo, pues tenía muy cebados a muchos. Es mucho el dinero que ganaban, Víctor. No, yo recuerdo, hasta se me revolvió el estómago cuando vino aquí Denise Dresser hace unos años a dar una conferencia a la explanada del CEARTE, que es un lugar muy grande, fue muchísima gente a escucharla, y le preguntaron que si por qué hacía estos trabajos de ir por las ciudades, convocando gente y hablando con la gente, dando sus conferencias, y ella dijo, porque tengo una misión en la vida, empoderar a los ciudadanos. Y luego, casi inmediatamente, unas horas después, nos dimos cuenta que esa misión en la vida le redituaba muy buena lana para su bolsillo. Muchísimo. Aquí nos dimos cuenta que el CICESE le proporcionó un pago en aquel tiempo, estoy hablando ya hace varios años, de unos 60, más de 60,000 pesos, y de que el CEARTE y el gobierno del estado le dieron como a las artistas que piden viajar en avión en primera clase, que piden hospedarse en buenos hoteles, que piden que los trasladen en buenos vehículos de un lado a otro, que los lleven a buenos restaurantes y los hospeden en muy buenos hoteles, ¿no? Entonces dices tú, ay, pues así también yo me dedico a empoderar a los ciudadanos. Si ese No, es el y mejor trabajo además, que me puedo fíjate conseguir. que la Dresser es el emblema de este tipo de personajes académicos, empresarios, comerciantes. Yo creo que hay ya muchas émulas. Hay otra que yo le digo que es la nueva Dresser, que se llama Viridiana Ríos, que esta capacidad hay que reconocer que tienen de hilar frases, ¿no? De hilar frases que suenen bien. Ese es el estilo Dresser, ¿no? Hilar, hilar, hilar. Pero si te fijas, esta crítica que empezó haciendo al régimen, la hace al priismo, nunca la hizo al PAN, ¿eh? Así es. O sea, ella es antipriista, ella en el fondo es muy panista, es muy conservadora. Entonces se le acomodó muy bien el sexenio y entonces pues era vista, La voz además, crítica. con todo respeto, pero fue de las personas que lucraron con el hecho de soy mujer. Así es, soy Y mujer, soy soy mujer ciudadana. valiente, empoderada, ¿no? Así es. Entonces lucró mucho con Y además eso perreo. y además, sí, además, Pobre Vitola, chingado. además, por ejemplo, una de las condiciones que te ponía es no dar entrevistas, no sé si te fijas, o sea, Sí. venía un acto, normalmente la traía la Coparmex o el PAN, venía un acto, daba la conferencia y se salía rápidamente, no permitía las preguntas. Pero les voy a contar una anécdota que conocí yo la primera vez que Esa conocí a personaja, porque así les gusta decirlo. personaje, la conocí yo hace muchos años, bueno, eso no lo voy a contar porque es hasta, Porque te pueden acusar de violencia no, de no, no, género no, si no, dices su edad. fue un plagio que cometió en el COLEF. Pero bueno, hace poco tiempo, un chico que es muy amigo de mi hijo, que es de aquí de A ver, Tijuana, vamos a ver si... muy inteligente, presidente de la Sociedad de Alumnos del ITAM, hace 3, 4 ¿Quién, años. perdón? ¿Quién? Repite el Un nombre. chico de aquí, un estudiante del ITAM, Ok. que muy amigo de mi hijo, y muy amigo de la familia, mío también, era muy inteligente, estudiante de economía del ITAM, presidente de la Sociedad de Alumnos del ITAM.
entonces me habló una vez y me dijo, oye, tío, porque ahora los chicos así le dicen a uno, los amigos de los hijos, tío, pues estoy organizando un evento sobre México, etcétera, y recomiéndame a alguien. Y ya le recomendé, y me dijo, es que fíjate lo que nos No cuenta. pasó con la profesora Denise Dresser. ¿Qué pasó? Pues le pedimos como profesora de aquí que nos acompañara, ¿no? En el debate, y nos puso una condición, dice, y por eso la desinvitamos. ¿Cuál condición? Quería un sillón de color verde en el estrado, si Híjole. no, no participaba. Entonces, ese me llamó mucho la atención y me dio mucha risa y le digo, no, es cotorreo. No, es verdad, por eso no va a Sí, participar, porque creo que pedían no como los tenemos artistas. un sillón verde Sí, en como el los estadio. artistas caprichosos, vanidosos. Ándale, Y es así era como nuestra clase intelectual. los Así, cantantes que piden agua de cierta marca, sí, que la pues traigan del Everest. Y esos son estos intelectuales que hoy se oponen a la consulta, ¿no? sí, sí, y lamento mucho habernos dado cuenta que gente en la que nosotros teníamos depositada una dosis grande de respeto, incluso admiración, pues estaban en el mismo paquete y que han dejado de recibir todos esos recursos que les hacía la vida muy, muy agradable sin necesidad de que el pueblo llegara al poder. Ellos estaban ya en el poder. Sí, ganaban Oye, mucho Víctor, dinero, ¿no? sí, sobre la consulta, volvamos a los números tú que conoces. Tenemos así como un dilema, una preocupación. La cantidad de casillas, que parece ser que además no las van a poner en los mismos lugares donde han estado las casillas, hicieron una modificación. No sé hasta dónde vaya a afectar la votación. Sí es cierto, parece que son las contiguas y eliminan todas las demás, son las básicas y eliminan todas las contiguas. Y esto pareciera que no es tan complicado entonces, porque tú vas y votas y ya. También parece que no es nada complicado ir a votar cuando se trata nada más de una papeleta que te van a dar, donde solamente vas a cruzar sí, o en todo caso, no. Pero que debe ser un procedimiento muy rápido. Los números dicen que para alcanzar los 37.5 millones de votos, que equivalen al 40% del listado nominal, se requerirían que en esas 57,000 casillas, en promedio, fuesen a votar unas 658 personas. Esto significa, en números cerrados, pongámoslo, 66 personas por hora, porque son 10 horas las que va a estar abierta la casilla. Esas 66 personas pues te da un poquito menos de un minuto para ir a votar. La cuestión es si la capacidad de asistencia, de participar, si la realidad nos cuadra con esto que dicen los números, por un lado. Por otra parte, comentarte que el día de ayer entrevistamos a la maestra Almaraceli Piña, que es precisamente de Resistencias, vocera de Resistencias Unidas de Baja California, y ella dice que están trazando una estrategia en Mexicali y que la estrategia en lo que consiste es, pues sabiendo el calor tremendo que hace en Mexicali, lo difícil que es estar haciendo fila para garantizar que cada minuto vote una persona en cada una de las casillas, están pidiéndole a la gente que se presente muy temprano y que total, si el sol es muy fuerte, no importa, pero que vayan masivamente a las 5, 4:30, 5 de la tarde, porque las casillas no se pueden cerrar si hay una fila larga. Y si esa fila significa estar votando después de las 6, cuando ya está más fresco, o está menos caluroso ahí en Mexicali, no importa. Bueno, porque tendrán que tenerla abierta. Esto me parece importante para Mexicali, pero en números concretos, así los promedios que te estoy dando, tú con la experiencia que tienes, Víctor, ¿nos puedes decir que sí se puede lograr este 37.5? Yo pienso que hay un interés grande en la ciudadanía y que me lo viene a confirmar la encuesta del financiero Bloomberg, de que el 77% dice tener interés y más del 30% mucho interés en ir a votar. Creo que sí se puede lograr.
a lo mejor peco de optimismo, pero pienso que sí se puede lograr esta odisea, como se logró la odisea de que los ciudadanos, con algunos liderazgos como el de Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa, y la periodista Aline Duarte, que fueron de los que estuvieron al frente convocando todo esto a nivel nacional, lograran, junto con la participación de muchos grupos y ciudadanos de todo el país, lograran 2.7 millones de votos, de firmas para la solicitud. Pienso que ahora se puede lograr esta cantidad. Pero ¿qué te dicen a ti los números y tu experiencia? Sí, es muy difícil, lamentablemente es muy difícil sostener un flujo de una persona por minuto. El cálculo que se ha hecho en una casilla ininterrumpida en tiempos normales, por eso nada más se dan 750 boletas en una casilla normal. Ahora en las especiales subieron a 1000. Además hay que decir, Olga, no va a haber casillas especiales. No. Entonces todos los que anden en tránsito, incluso dentro del estado, no van a poder votar. Que no estén en su sección electoral. Entonces eso va a disminuir muchísimo la participación también. Yo lo veo, sinceramente, sí quisiera, pero lo veo muy difícil mantener un flujo de un voto por minuto. Por minuto. Además tendrías que haber sacado a mucha población a votar. Yo no veo tampoco, o sea, sí veo que hay interés cuando les dices, pero ya la disposición al domingo acudir es otra cuestión. Mucha gente que a lo mejor no acude, no es porque no esté a favor, sino porque por otras razones o porque además no escucha mucha propaganda, ¿no? De los que estamos en esto, pues estamos informados y sabemos cómo hacerle y estamos escuchando noticias, pero mucha población no está escuchando noticias todo el día, ¿eh? Andan en otras cosas, son vacaciones. Ojalá, pero no veo datos, no tengo yo datos para más optimismo. Yo creo que si lográramos Víctor, unos 20 millones en el país sería un éxito. Sí. Yo, de hecho, desde la primera vez que platicamos sobre este tema, ¿te acuerdas que comentaba yo algunas cuestiones sobre tiempos? Haciendo enumeraciones rápidamente, veíamos muy difícil, se veía muy difícil desde un principio, hace cosa de un mes que hicimos ese ejercicio. Veíamos que, pues esto, la verdad, creo que se va a quedar en la enorme experiencia que por primera vez en la historia el pueblo mexicano va a tener y va a usar una herramienta de la famosa democracia participativa. Y los números que puedan arrojar van a ser muy interesantes, pero va a ser muy difícil que se pueda conseguir finalmente la cantidad requerida mínima para poder hacer vinculatoria los resultados de esta consulta. Y yo creo que en el mismo partido Morena ya se dieron cuenta de esto, porque no sé si tú viste, Víctor, y rápidamente ya concluí porque ya se te vino el tiempo encima, pero hoy Mario Moreno, que anda de gira, no sé si... Mario Delgado, anda de gira, y en uno de los lugares donde hoy temprano lo entrevistaron, ya anunció dos cosas. Primero, que independientemente del resultado de esta gran participación ciudadana por primera ocasión participando en la toma de decisiones en este país, ¿sí? Independientemente de eso, el Partido Moreno va a buscar crear comisión o comisiones de la verdad. Esa comisión de la verdad o comisiones de la verdad, para que también tengan unos efectos vinculantes o que puedan obligar al Ejecutivo a tomar una decisión y un respaldo de carácter popular, va a tener que ser impulsado directamente desde el Poder Legislativo. No veo yo de otra manera en que esto no pase a ser una simple, como aquellas de las consultas a mano alzada, o sea, tiene que ser algo muchísimo más oficial, muchísimo más en serio, muchísimo más legal, más constitucional. Y por otro lado también está anunciando que si va Morena, también el partido va a pedirle a sus legisladores que legislen para que ya también las consultas constitucionales se hagan los días en que se realicen elecciones en este país, como debe de ser. Yo espero que no nada más se haga una consulta sobre un tema en particular, sino como tú y yo sabemos desde hace muchos años atrás,
que sucede en los Estados Unidos, de que hay momentos en elecciones intermedias o en cualquier tipo de elección en Estados Unidos en donde se meten las famosas iniciativas ciudadanas y ahí se consultan y ahí se votan y forzosamente tienen carácter vinculatorio. Entonces, independientemente ahora sí que del resultado, pues al menos ya tenemos estas otras dos opciones, ¿no? Yo veo más interesante lo de la creación de las comisiones de verdad, siempre y cuando esas comisiones de verdad, sus resultados sean aplicados desde el punto de vista legal y no lo que sucedió con la famosa Comisión de la Verdad en el tema de la Guerra Sucia, que tú recordarás qué fin tan dramático. Una simulación del gobierno de Fox. Cuando Vicente Fox dice, ok, está bien, ya terminen, denme eso. Igual, pues sí, ahí está, ya se dieron algunas, y no sucedió absolutamente nada. Pero para eso tendrían que ser, bueno, ya es otro tema, tendrían que ser comisiones de la verdad que no se constituyan por cuotas de los partidos desde el Congreso. Ciudadanos tendrían también. que ser ciudadanos, ¿no? Claro, Yo sí, creo, totalmente, claro. gente de prestigio. Víctor, para concluir, ¿cuál sería tu mensaje a los ciudadanos para este 1 de agosto? Que vayan que salgan, ¿no? Que se atrevan, que salgan a participar, ya sea por el sí o por el no, pero que se expresen. Es un ejercicio cívico importantísimo. Hay que sentar un precedente. A lo mejor no llegamos al 40%, pero si hay una buena afluencia, será un referente que pese a todas las adversidades se logró. Y yo creo que podrá entonces tener estas salidas, ¿no? Comisiones de la verdad. Hay que revisar esa legislación y volver a la fecha de concurrencia con las elecciones, ¿no? Entonces, mi llamado es que salgan a votar, ¿no? Okay. Muy bien, Víctor, pues nada más agradecerte, comentar rápidamente de paso que precisamente escuché una entrevista de Alina Duarte, de las convocantes junto con Omar García, y ella decía que iban a tener un centro de acopio en la Ciudad de México, ojalá lo hagan también aquí, de información y de denuncias de todas las irregularidades que se detecten. Y ya llevan de antemano como una de las denuncias, ellas consideran que el INE actuó de mala fe al reducir la cantidad de casillas como lo hizo, al no impulsar la campaña de difusión masivamente como debió haberlo hecho, y entonces ya están poniendo también al INE entre esos actores políticos a ser juzgados. Van a ver qué sucede el día de la elección y me parece interesante, ojalá se pueda replicar en otros estados esos centros de acopio, sobre todo por la gente organizada como las resistencias aquí que están participando, pero sin duda será una experiencia muy interesante y salga lo que salgare, como diría el Piporro, de aquí en adelante ya va a ser muy difícil que nos frenen y tendrán que estarnos consultando. Tendremos que estar exigiendo consultas populares para determinar las cuestiones fundamentales del país. Claro. Ok, Víctor, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor, muy amable. Un abrazo. Ahí estaremos. Nos vemos para ya después los resultados, a ver cómo nos fue. ¿Sí? Claro que sí. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Y queridos amigos de Cuatro Vientos, muchísimas gracias. Nos despedimos ya este fin de semana. Que se la pase usted muy bien. Váyase a la playa, si está aquí en la zona de la costa, pero no vaya a las playas de Ensenada porque están súper contaminadas aquí en la bahía de Ensenada. Están muy mal esas playas. Sí, y vaya a votar el domingo. Hasta luego. Hasta pronto. Buen provecho. Bye. Cuatro Vientos.